Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a nuestro programa Abiertamente. El tema de hoy es la figura paterna, la relación padre-hijo. Existen los padres biológicos y los padres. Hay tantas paternidades como personas ejerciendo, medio ejerciendo o evadiendo la paternidad. Y hay tantas maneras de vivirse hijos como hijos sobre la tierra. Para hablar del tema de hoy nos acompaña el escritor Juan Villoro, quien recién publicó La figura del mundo, un trabajo de memoria en el que intenta descifrar la figura de su padre, el filósofo Luis Villoro, acercarse a él, entenderlo en su historia de vida, en sus posibilidades e imposibilidades, en su activismo político, en su pasión por la soledad y el silencio. ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Quién ha sido nuestro padre? ¿Qué nos explica saber de su propio padre o de su infancia? ¿Qué entendemos de él? Tendremos también nuestros habituales sondeos de calle y el rinconcito de lecturas y películas. Hay que hablar. Hablar de nuestros deseos. Hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Para adentrarnos un poco en el tema, tenemos algunas reflexiones que nos comparte nuestra compañera, la cineasta Stephanie Brewster. Comencemos por una de las grandes figuras del patriarcado occidental, Moisés, el detentador de las tablas de la ley y en la tradición judeocristiana uno de los profetas más nombrados en el Corán. Poderoso, intimidante, se afirma que él sabe lo que es deseable y lo que es justo. Nuestro inconsciente colectivo está plagado de figuras masculinas poderosas e intimidantes. Existe una idealización cultural de la figura paterna como existe una idealización de la figura materna, idealizados en su calidad de opuestos. A las madres el amor incondicional, los territorios del umbral de la casa hacia adentro. Al padre imaginario el poder del umbral hacia afuera, que se traduce en el derecho a la autoridad en la casa. La realidad contradice ese imaginario todos los días. Nuestra educación sentimental ha comenzado a cambiar, pero es reciente. Todavía se dice que los hombres no lloran. Aún se le llama mandilón al hombre que cumple con su parte del trabajo en el hogar y participa del cuidado de les hijes. ¿Qué sucede con esta exigencia que llamamos virilidad y con la función paterna en la vida cotidiana? En su libro, El Mexicano, Psicología de sus motivaciones, el psicoanalista Santiago Ramírez hablaba ya de México, el país del padre ausente. Entre las frases más célebres de la literatura mexicana están las del Principio de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. En la sociedad que deseamos construir no se trata de ser padre biológico, sino de ser padre. Cuando el padre está presente, ¿qué sucede con las exigencias de la masculinidad? ¿Cómo maneja ese imperativo de que él existe para el mundo exterior, para los logros sociales? Quizá sucede tantísimo cuando llega por la noche una niña, un niño, lo sigue por la casa con la esperanza de ser mirado y escuchado. Hoy hablamos del hijo. ¿Quién es su padre para él? ¿Cómo vive su cercanía o su lejanía? ¿Cómo aprende a diferenciarse de él en una cultura que conserva aún tanto de su autoritarismo? Desde las nuevas masculinidades se proponen otras maneras de ser hombre. Y por supuesto, otras maneras de elegir la paternidad, vivirla, hacerse responsables. Siempre ha habido padres cercanos y amorosos. Necesitamos, en lo individual y en lo colectivo, que cada vez sean más. Pues es todo un gusto y un honor que esté con nosotros Juan Villoro, escritor, Premio Ralde de Literatura, Premio Gabo por trayectoria periodística y un conservador, conversador impresionante. Conservador, ya veremos, a lo mejor ya veremos. Te preguntaré, pero un gran conversador. Bueno, qué gusto, querida María Teresa, estar contigo aquí. Bueno, vamos a comenzar. A mí me gustaría hablar de varios de tus libros, pero ¿qué tal si comenzamos por el último? Este libro que va de lo íntimo a lo social, de la figura de tu padre, el filósofo Luis Villoro, La figura del mundo. Sí. Mira, es un libro que me costó mucho trabajo escribir porque fui testigo de la vida de mi padre. Me parecía muy interesante su trayectoria pública, pero al mismo tiempo me parecía muy enigmática su vida privada.
Normalmente uno piensa que los seres queridos, los seres próximos, pues conocen los secretos de la familia, pero no siempre es así. Mi padre fue un hombre muy reservado, era una persona de ideas, no de afectos, despreciaba las historias y las anécdotas, no le gustaba contar un chisme, y lo que le gustaba era hablar de las ideas, de las épocas del mundo. Cuando yo era niño y le pedía que me contara una historia, pues contaba la Odisea o hablaba de la batalla de las Termópilas. O sea, no era una persona cercana a los temas cotidianos. Y entonces había muchos elementos que a mí me parecían profundamente complejos e inabarcables en su vida. Qué miedos había tenido, qué ilusiones lo motivaban desde niño hasta la vida adulta, en qué momento se había sentido mejor o peor. En fin, todas estas cuestiones que conforman la vida afectiva era algo totalmente oscuro. Entonces, a mí me intrigaba el personaje por, digamos, esta facilidad de conocer su vida pública, su trayectoria como filósofo, como luchador social, y al mismo tiempo la inmensa dificultad de quienes habíamos estado cerca de conocer qué tenía por dentro, qué lo motivaba. Fíjate que a mí me intriga muchísimo el hijo de Luis Villoro, su hijo mayor, su hijo Juan, porque me sorprende, por ejemplo, la manera en la que comienza, Juan, el libro. Tú das dos ejemplos, digo, hablas varias cosas de lo complicado que es ser el hijo de un intelectual, de un artista, de alguien que vive un poco en otro planeta y tiene poco vínculo con lo cotidiano, ¿no? En algún momento tú dices con que se derrame la leche o el gato se coma la galleta. Pero tú comienzas poniendo dos ejemplos que uno es más espeluznante que el otro. El de Klaus Mann, el hijo de Thomas Mann, y el otro, pues es el de Lucía, la hija de James Joyce, que pasó 50 años de su vida en un psiquiátrico, ¿no? O sea, la mayor parte de su vida. Y yo me quedo pensando, porque después pasan tantas cosas, pero ¿por qué elegiste comenzar por allí? Y yo sí sentí leyéndolo, sí me tuve que tener, porque dije, ¿cuánto dolor? ¿Cuánto dolor, Juan? Mira, yo quería hablar de la dificultad básica para escribir un libro de este tipo, y por eso el primer episodio se llama La dificultad de ser hijo, y sobre todo de una persona que no quiere estar necesariamente en este mundo. La reflexión o la vida artística, ambas actividades, hasta cierto punto son anomalías de la conducta. O sea, no todo mundo tiene la necesidad de estar 10 horas diarias en un estudio ensayando el mismo nocturno de Chopin para tocarlo en un concierto, o pintando un cuadro, o reflexionando sobre las ideas. Es decir, la abstracción, querer estar en otro mundo, es algo raro, es una anomalía que colinda con otras anomalías de la conducta, como por ejemplo la locura. Tú ponías el ejemplo de Lucía, la hija de Joyce, que no, está lo pones tú. Bueno, lo ponías yo lo ahora. Retomo. Lo retomabas a partir del libro. Y ahí recordarás tú que Jung, el gran psicoanalista, le dijo a Joyce, mira, tu hija también escribe. Lo que pasa es que lo que tú conviertes en música de las palabras, en ella es un simple delirio. O sea, los dos se apartan de la realidad para construir otro mundo. Entonces, yo quería hablar de esta dificultad de estar con alguien, de crecer con alguien que no quiere estar ahí, porque su naturaleza, su vida, su oficio es estar encapsulado en un mundo diferente. Claro, pero tú no te hacías todas estas racionalizaciones cuando eras un niño chico. Por supuesto que no. Yo entonces, por eso te hice la pregunta, claro, ¿cómo era ese dolor? Era un vacío, una distancia. También cuando tú eres niño, te acostumbras a que el mundo es raro. O sea, tú no sabes que hay alternativas. A mí me metieron, por ejemplo, al colegio alemán a los 4 años. Fui a dar, después de un examen que por supuesto no recuerdo, al grupo de los alemanes. Durante 9 años cursé todas las materias en alemán, salvo lengua nacional. Pues bien, a los 4, 5, 6 años, yo pensaba que el mundo era así. O sea, yo pensaba que los niños los metían en una escuela y les enseñaban algo totalmente extraño, un idioma que no se hablaba en las calles, pero que eso era ir a la escuela. O sea, no tienes puntos de comparación.
cuando tu padre es una persona que pues está un tanto ausente, y lo digo no en el sentido de que esto fuera un sufrimiento evidente, porque mi padre era una persona muy responsable, era una persona muy cordial, era muy buena persona, pero no estaba acostumbrado a lo que hoy en día estamos acostumbrados, que es un padre que te acaricia o que te da un beso, o que te pregunta cómo te sientes, o incluso te dice cómo se siente él, ¿no? Eso era totalmente ajeno a su repertorio, y tampoco era tan raro para la época, pero él era particularmente, digámoslo así, reservado. Entonces, desde luego que había una ausencia que se reforzó cuando a mi edad de 9 años, mis padres se divorciaron en una época en que no había divorcios. Entonces era una cuestión, un poco un anatema. En mi salón de clases nadie más tenía padres divorciados. En el barrio donde yo vivía solo había otra familia de hijos de divorciados. Entonces era una situación rara. Y todo esto pues me costó trabajo de entender, de asimilar, y sobre todo de saber quién era esta persona que se refugiaba en un estudio, no salía y yo no sabía qué hacía. Cuando yo le pregunté, y lo digo en el libro, ¿a qué te dedicas, papá? Me dijo, pues es que yo soy profesor de filosofía, porque a él le parecía presumido decir que era filósofo, como que él no se sentía comparable con Kant, con Schopenhauer, con creadores de sistemas de pensamiento. Entonces decía, soy profesor de esto, que es la filosofía, y que trata de entender el sentido de la vida. Con lo cual yo me quedaba en las mismas, porque obviamente a los 6, 7 años tu papá te dice que estudie el sentido de la vida, pues es algo raro, ¿no? Y en la escuela, cuando tus compañeros te dicen, pues mi papá es piloto aviador, el mío vende alfombras, y el tuyo, Juan, ¿qué hace? No, pues estudia el sentido de la vida. Con lo cual mis amigos pensaban que era un vago que andaba en las cantinas bebiendo tequila y oyendo mariachis, porque es la forma más habitual de estudiar en México el sentido de la vida. Entonces esto me costó trabajo, obviamente, acercarme a su mundo personal. Eso del divorcio lo has escrito en más de un lugar, ¿no? Sí. Y en este libro, el libro Salvaje, que es lo más delicioso y conmovedor, hay algo que preocupa mucho al niño, y es la tristeza de su mamá. Sí. Eso lo has escrito en distintos lugares, ¿no? Y hay un momento en que su mamá le dice, pero tú no te preocupes, nos divorciamos, pero te va a seguir queriendo. Y el niño no responde, pero piensa, pero yo quiero que te siga queriendo a ti. O sea, esa necesidad de salvar a la mamá de un niño chiquito. Sí, pues esa es una tentación de rescate que tenemos todos los que hemos sido hijos de divorciados, o al menos es mi caso, y está perfectamente plasmado en el libro Salvaje. No digo perfectamente en el sentido de que esté bien hecho, sino en el sentido de que es tal y como yo lo sentí, pues. Un momento muy importante en las historias infantiles es el descubrimiento de la soledad. O sea, grandes historias para niños comienzan con una ruptura en donde el protagonista se queda solo. Yo quería hacer una historia de un muchacho de 13 años que de pronto se queda solo. Y me pareció que un momento de soledad, hoy en día muchísimo más generalizado que cuando yo lo viví, es precisamente el divorcio. Y yo no conocía muchos textos que tocaran esto para los niños de hoy en día. Entonces empieza con ese momento de soledad, y desde luego yo ahí proyecto esta necesidad de tratar de salvar, de rescatar a la madre, lo cual desde luego te puede llevar el resto de tus días a tratar de salvar a otras personas, chicas menesterosas, que en realidad no necesitan que la salven, ¿no? Pero eso ya es motivo de psicoanálisis. Tiéndete. Regresamos en un momentito. ¿Y usted cómo ha vivido la relación con su padre? Tenemos que ir a un corte, regresamos. Entonces, estabas diciendo que luego vienen las prolongaciones. Bueno, es una posibilidad del rescate, de ese primer rescate a la madre. Sí, muchas veces nosotros tratamos o de emular a los padres, de repetir sus actos, o de sustituirlos, o de compensarlos, ¿no? Entonces, si tú de pronto sientes que vives con una madre que se ha quedado sola, que sufre, que de alguna manera debe ser rescatada, pues tú sientes la obligación
de que las cosas mejoren de algún modo, ¿no? Y te haces cargo de su dolor. Esto forma parte, pues, de la dinámica entre padres e hijos. ¿Y qué haces con tu dolor mientras salvas a los otros de su dolor? O a lo mejor es una manera de salvarte a ti mismo. Bueno, ahí también es complicado, ¿no? Porque hay muchas veces la necesidad de que bloquear tus propios sentimientos o tus propias emociones para proteger al otro, ¿no? Es decir, tú tienes que estar fuerte, así esa fuerza sea una impostación, ¿no? A mí siempre me parece muy elocuente el ejemplo de los aviones. En el caso de la descompresión de la cabina, si tú estás viajando con una persona necesitada, con un niño, te piden que tú primero te pongas el oxígeno para que, ya que tengas la fuerza del oxígeno, puedas socorrer al otro. Porque si tú estás débil, no puedes ayudar al otro. Entonces, muchas veces, en el deseo de proteger al otro, te das una especie de oxígeno artificial y no te permites vulnerarte, no te permites quebrarte. Juanesito, vamos a ver a nuestro fetiche del día de hoy. Les debo confesar que primero había elegido la escultura de Miguel Ángel, que me sigue pareciendo maravillosa, pero sí me di cuenta que estaba cayendo de nuevo en esta cosa de la figura masculina totémica, hiperpatriarcal, o sea, fetichizando de nuevo lo que se fetichiza todo el tiempo alrededor nuestro. Y recordé este mosaico veneciano de Diego Rivera, se llama Río Juchitán y lo podemos ver en el Museo Sumaya. Y es como una imagen más cercana, más de ternura. Juan, hay algo también que tengo muchas ganas de preguntarte. O sea, tú escribes que hasta los 13 años fuiste un niño deprimido, eras sonámbulo y te despertabas llorando. O sea, no eras un sonámbulo afortunado, no. Si es que existen, que se levanten felices, ¿no? Y también yo tengo la impresión que eras un niño como muy silencioso. Por ejemplo, Su soledad, el niño del libro salvaje, no se queda solo, se queda con una biblioteca gigantesca, ¿no? Lo que a mí me sorprende es que tú eres una persona que conversa con mucha facilidad, eres muy talentoso. Y no entiendo muy bien dónde cambiaron las cosas. O sea, ¿cómo pasaste de ese mutismo sonambúlico a ser el gran conversador que eres hoy? Bueno, son yo creo que transformaciones en la vida, pero digamos los años más importantes de tu vida, los años formativos, yo creo que van de que naces a los 12 años. Yo creo que eso es lo más importante, eso ya sucedió y nada que yo haga después me va a rescatar o me va a cambiar esos 12 años que fueron pues los años que más me definieron, ¿no? Y yo las cosas que hago ahora pues quizá son diálogos con ese niño o maneras de compensar ciertas carencias, debilidades, en fin, inseguridades que yo tuve entonces, ¿no? Entonces, todo lo demás, la vida adulta, pues es una construcción y muchas veces tú construyes cosas para compensar lo que perdiste o lo que no tuviste, ¿no? Si tú tuviste una carencia enorme en tu infancia, pues a lo mejor tratas de subsanarla muchos años después, escalando el Everest, ¿no? Es decir, algo se te perdió en la infancia y buscas la cima del mundo, el techo del mundo, tratando de compensar eso. O bien tuviste momentos de sufrimiento, etcétera, y te obsesionas con el ballet y te conviertes en la mejor bailarina rusa que requiere de una disciplina brutal, de una tortura de tu propio cuerpo para generar belleza, pero eso solo lo logras porque tienes que compensar algo silencioso que está dentro de ti. Entonces, pues de alguna manera, el que soy yo, pues es una compensación, yo creo que siempre un poco fallida del niño que fui. Ahí, pues en Figura del Mundo tú escribes que ahora dices muchas cosas y conversas mucho y escribes muchas cosas, pero que eso no puede resarcir lo que no se dijo en su momento. Y yo me quedé pensando, ¿cuáles podrían ser esos indecibles?
No, y además la conversación también es engañosa, porque tú puedes decir muchas cosas e irte por las ramas, ¿no? Y es una protección, ¿no? Lo sé, lo sé. Entonces... Pero además siendo tan talentoso, Juanesito, se te da ¿no? Nos embelezas a todo y te vas por las ramas, justamente. Exactamente, entonces escurres el bulto y muchas veces las cosas duras, difíciles, pues no las dices, ¿no? No, yo creo que todos nosotros, los seres humanos, nacemos en un mundo hostil, en un mundo difícil. Es difícil insertarte en el mundo. Además, es un mundo progresivamente complejo. Yo lo veo ahora con mis hijos, ¿no? Que es un mundo en donde el horizonte está nublado. No es un mundo fácil en modo alguno. Y es un mundo donde hay agresión y donde hay violencia y donde hay traiciones y todo eso. Entonces, salir al mundo, además en un país en donde los valores, pues no sabemos muy bien cuáles son. Yo escribí una novela, Materia Dispuesta, que tú conoces, María Teresa, que trata justamente de un aprendizaje sentimental en México. Y es una novela de educación en un país que tiene muy pocas cosas que enseñar, porque los valores están totalmente trastopijados. Y también es una novela de la relación padre-hijo. Sí. Y hay algo donde Guardiola, se apellida el personaje, sí. Se parece al personaje Juan de tu último libro. Y creo que en lo que se parecen, porque todo es diferentísimo, los papás no tienen nada que ver, es que los dos son como los atentos espectadores del padre. Exacto, son testigos del padre, un poco como el pez piloto que está junto al tiburón, lo necesita, se alimenta de sus restos, lo va un poco guiando silenciosamente su testigo, pero se está, digamos, formando bajo su sombra, ¿no? Y justamente en La figura del mundo, que siendo un libro autobiográfico, yo quise un poco salir de esa sombra, por eso me gusta tanto la portada que hizo Amanda Mijangos, que es un niño iluminando la sombra del padre, es decir, ya dándole un sentido, interpretando lo que para él es el padre. Tenemos una sección que son las plazas y las voces, y son las respuestas de las personas que nuestros compañeros de producción entrevistan en las calles. Vamos a escuchar. En mi caso, mi padre ya tendría casi 90, entonces fue realmente la relación. Creo que un poquito diferente a lo que es el esquema en México, porque realmente en mi familia como que sí había mucho un balance entre papá y mamá. Y mi papá y yo, de hecho, realmente, aunque los dos somos, él en su caso era y yo un poco serios, no muy emotivos, pero sí muy, muy cercana realmente. Tengo a mi verdadero papá, pero él me abandonó hace muchísimos años por temas económicos. Realmente creo que era un hombre muy joven para hacerse cargo de una niña. Actualmente he intentado buscar a mi papá para sanar la relación con él. Al final yo tengo la creencia que el papá representa la economía y tu abundancia en la vida. Entonces creo que si a veces no sanamos esa parte, muchas veces eso afecta energéticamente a nuestros patrones de vida. Bueno, como yo solo crecí con mi mamá, ella fue mi papá y mamá, pero ha tenido gente en mi vida, hombres que han sido con mi papá, y la verdad, con ellos tengo relación increíble, de muchos años. Estoy muy agradecido que ellos han estado ahí por mí por muchos, muchos años y me han ayudado en la vida. Bueno, pues la relación con mi papá la podría dividir en dos etapas, ya que a mi papá lo considero mi padrastro realmente, pero la relación con mi papá biológico pues es algo no tan grato de recordar, ya que pues el poco tiempo que llevaba a convivir con él pues era siempre él estar crudo por haber estado borracho días antes y verme obligadamente los fines de semana por cumplir con lo que se dicta ante las leyes, ¿sabes? Respecto a la mamá la semana y el papá el fin de semana. Pero la otra cara de la moneda es mi padrastro, que lo considero mi papá, que yo le digo papá. Y pues sí, él me ha inculcado tal vez los valores necesarios para poder tratar de ser una persona correctamente en la sociedad, o sea, tratar de ser alguien que aporte y que no quite.
Juan, ¿nos quisieras comentar qué honestas respuestas, verdad? Siempre me sorprende. Sí, muy, muy buenas y además muy reveladoras de lo que es la figura paterna, que muchas veces es una figura ausente. México es un país de padres que se han ido muchas veces de manera absolutamente definitiva. Me gustó también esta mención al padrastro, es decir, ser padre no es necesariamente una categoría biológica. Ya se decía al principio del programa, ¿no? Es una relación que se establece y eso también me parece que es muy valioso, ¿no? Yo soy padrastro y soy padre y las dos cosas son igualmente difíciles, pero igualmente importantes. Sí, y el padrastro yo creo que es un padre, ¿no? También. Totalmente, digamos, es una dimensión cultural que muchas veces tiene más importancia que el mero hecho biológico de alguien que desaparece, ¿no? Y que digamos que en la rueda de la fisiología fue necesario que estuviera ahí, pero que en ocasiones no aporta otra cosa más que un ADN que desapareció después psicológicamente la persona que lo sustentaba, ¿no? Te iba a preguntar algo que tú ya casi dijiste, y es qué opinabas de esta frase de Santiago Ramírez cuando dice México es el país del padre ausente. Sí, desde luego, pues mira, la novela más famosa de nuestra literatura, Pedro Páramo, tiene que ver justamente con esto, que ahí es un padre ausente que al mismo tiempo es el patriarca de todo un pueblo. La historia de México es una historia de caudillos y los caudillos son padres sustitutos. Entonces, Pedro Páramo es no solamente el padre de Juan Preciado, el narrador de la novela, sino que es el padre de todo Comala, o sea, todo el pueblo. Nadie. Exactamente, es un patriarca, es esta figura que no se hace cargo de nadie, pero que es el dueño de todos. Y tú escribiste que para ti escribir fue desde el comienzo escribirle una carta a tu papá, pero que en realidad la que leía las cartas y las interpretaba era tu mamá, que además es psicoanalista, entonces... Sí, mi papá tenía libros y yo sabía que eran los talismanes de poder, los objetos que lo cautivaban, pero eran libros que a mí no me podían interesar de niño porque no tenían ilustraciones, porque no eran historias divertidas, eran libros de filosofía, de historia y de temas parecidos. Entonces, evidentemente, cuando yo descubrí que la lectura también me podía incluir, y lo hice a través de un libro muy distinto a los que le interesaban a mi padre, que fue De perfil de José Agustín, un maravilloso escritor contracultural, y no solo contracultural, uno de los mayores narradores de México. En su novela De perfil habla de la vida de un adolescente. Entonces yo dije, no puede ser, también yo estoy incluido en esto. El mundo de mi padre, que me parecía de autores todos muertos, de preferencia griegos del periodo clásico, ¿no? Pues de pronto yo dije, no, hay libros que también son para mí. Entonces entré un poco por la ventana a esa mansión del conocimiento, un poco de contrabando, gracias a la novela De perfil, y a partir de entonces, cuando decidí yo también pues tratar de escribir algo, porque me pareció que la vida, que hasta entonces era algo muy aburrido, tedioso, lleno de inseguridades e incertidumbres para mí, de pronto se convertía en la posibilidad de ser ameno, divertido, si yo lo lograba hacer así por escrito. Entonces pensé, pues puedo mejorar la vida si la escribo bien. Y empecé a tratar de escribir algunos textos, y obviamente había pues un intento de acercarme a mi padre, que lo que más valoraba en la vida era la escritura. Entonces es innegable que cualquier cosa que yo escribiera tendría que acercarse a él, aunque fuera muy distinto a lo que él hacía, porque él, como digo en La figura del mundo, se dedicaba a la filosofía, donde es más importante pensar bien que escribir bien, y yo me dedicaba a la literatura, donde es mucho más importante escribir bien que pensar bien. Pero tú mencionas otra diferencia entre tu padre y tú, de la que yo quisiera que me hablaras. Tú dices, él se dedicaba a la razón, a la filosofía que trata con la razón, y yo a la literatura que trata con la emoción. Y entonces, cuando yo te escuchaba decir eso, parecía que hubiera una especie de parteaguas que separa dos mundos. Yo te quiero hacer una pregunta, porque si nos quedamos en el territorio de la literatura, ¿no? ¿Qué es lo que tú haces? Dejemos la filosofía de lado. Hay escritores más racionales que otros. Sí. Y eso es lo que te quería preguntar. O sea, ¿tú te sientes un escritor
más racional o más emocional? Mira, es una simplificación lo que yo digo, simplemente para entender como dos polos de la conducta, el de mi padre y el mío, pero evidentemente la literatura también tiene que ver con las ideas, y hay grandes novelas de ideas, ¿no? Doctor Faustus de Thomas Mann es una novela en la que incluso hay conferencias. En el Ulises de James Joyce hay toda una conferencia sobre Hamlet. Entonces, la literatura incluye, por supuesto, ideas, y hay escritores mucho más cercanos al tema de la especulación y las ideas que otros. En lo que yo escribo, pues creo que hay una combinación de ambas cosas, porque, por ejemplo, mi novela El Testigo tiene como protagonista un investigador literario que quiere averiguar unos días perdidos en la vida del poeta Ramón López Velarde, entonces está tratando de descifrar su vida a partir de sus textos, se enfrenta con cosas de la historia de México. Entonces, es una novela que tiene especulación de ideas, creo que durante largos tramos, y en otras novelas también aparecen estos elementos. Mi novela El Disparo de Argón se ubica en un hospital de la vista, es una novela entre oftalmólogos, entonces hay muchas reflexiones sobre el cuerpo, la mirada, el doble sentido de la vista, óptico y trascendental. Nos tenemos que detener un momentito, por si quieren buscarlo, hay un muy bello poema de Dylan Thomas escrito para su padre. Se llama No entres dócilmente en esa noche quieta, cuando su papá estaba muriendo. Regresamos. Seguimos en Abiertamente con el escritor Juan Villoro. Nuestro tema, la figura del padre. Juan, nos estabas platicando de este asunto de la razón y la emoción, pero yo te quería poner dos ejemplos de escritoras, hablando del mismo tema. Por ejemplo, Vivian Gornick en Apegos Feroces hablando de su madre, y Margarita Duras en Una barrera contra el Pacífico hablando de su madre. Sí, sin necesidad de que las personas teoricen, hay escrituras más racionales que otras, ¿no es cierto? O sea, Gornick es muy racional. Margarita, no, me dio un enorme gusto por eso leer el libro Salvaje, porque ahí encontré a otro Villoro. Mira, yo creo que el registro de las emociones se manifiesta de distintas maneras. Por ejemplo, cuando yo escribo teatro, las emociones son muy necesarias, tienen que salir a flor de piel, y solamente puede haber acción dramática si hay emociones. Y yo me acuerdo siempre de lo que decía Arthur Miller. Decía, yo cuando veo una obra mía y algo me da vergüenza lo que están diciendo los personajes, digo, esto está bien, porque realmente yo tenía que llegar a esas emociones que a mí me dan vergüenza y que yo no puedo decir de otra manera. Y eso, por ejemplo, en el teatro, pues yo creo que soy mucho más emocional. En las novelas no tanto, porque hay más distancia y hay espacio para la reflexión y para otras cosas. En fin, no sé, es difícil medir como las temperaturas, pero yo creo que también es un asunto de personalidad. Hay gente que necesita siempre escribir en clave desgarrada y brutalmente dura. Hay gente que necesita un gran distanciamiento, y hay gente, pues tal vez un poco más complicadita como yo, que necesita una cosa y lo otro. Entonces yo a veces pues tengo textos que son muchísimo más emotivos, me parece, en la literatura infantil o en el teatro, y otros más racionales en la llamada literatura para adultos. Nos vamos de nuevo a las plazas y las voces. Creo que hay muchísima gente que vive enojada con sus padres. Sobre todo con la parte del papá. Creo que no se ha abierto a la sociedad como tal esta relación de cómo debería ser la relación entre padre e hijos, porque el papá siempre está trabajando, porque el papá o fue ausente o los abandonó. Creo que todavía está esa idea de la figura paterna como la figura predominante en la familia, y la figura materna pues un poquito más de como seguidora, ¿no? Más el padre de líder, y la madre como un poco seguidora, administradora, etcétera. Pues hace mucho tiempo, si hablamos de mis tiempos, la figura paternal era algo como muy respetable. Y ahora ya con la modernidad y con los muchachos que ya son de otro pensamiento más adelantado, más modernistas, como que ya no tiene tanta representación como antes. O sea, antes le tenía uno miedo al papá.
Creo que la figura paterna en México es algo que tal vez está un poco, pues es más, el papá es como el que trabaja, el que aporta y el que a veces te regaña cuando hiciste algo grave, ¿sabes? Pero no está ahí como constante contigo para guiarte, para decirte, para apoyarte. Muchas veces el papá te ayuda cuando ya cometiste el error, ¿sabes? No es preventivo, es correctivo, más que nada la figura paterna en México. La figura paterna en México, el padre es correctivo. ¿Tú qué opinas? Bueno, el padre es correctivo, es autoritario también. Hay muchísimas casas donde se le ha servido siempre el primer plato al padre. Es el jefe de familia, como se dice. Su opinión es incontrovertible. Muchas veces tiene un delegado dentro de la familia que es el primogénito, el sustituto del padre, al que hay que pedirle intermediación para que el padre conceda ciertos favores, ¿no? Esto que Octavio Paz dijo del sistema político mexicano, el ogro filantrópico, ¿no? Un monstruo que concede favores, también se aplica claramente al padre mexicano. Yo creo que hemos tenido, lo decía yo un poco antes también, una transmisión de valores muy confusa. Por ejemplo, mi generación veía en la Lotería Popular la imagen del valiente, que es un hombre con un cuchillo ensangrentado. Esa es la imagen de la valentía. En la escuela te hablaban del heroísmo, te decían los niños héroes, el más heroico de todos, por supuesto, Juan Escutia, que se envolvió en la bandera y se tiró al abismo, ¿no? Entonces esa es la idea del heroísmo. Y así sucesivamente la idea de la masculinidad es el charro que conquista a todas las mujeres, Juan Charrasqueado, ¿no? Entonces, en esta transmisión de valores tan equivocada, pues ¿cómo puedes tú establecer un criterio de qué es la figura masculina correcta? O, por fortuna, todo eso está en crisis y estamos al umbral de nuevas masculinidades. ¿Y cómo es siendo un hijo, ¿no? Un hijo varón? ¿Cuál es la importancia de la figura del padre? Como creo que siendo hija puede ser que haya diferencias, ¿no? ¿Cómo es siendo un hijo varón, Juan? Mira, yo no puedo generalizar y tampoco creo que soy la persona que podría dar un consejo a la población en su conjunto de cómo debe ser la figura paterna. Pero, no, era pregunta, ¿cómo es? No, pero claramente es que hay muchos tipos de padres, ¿no? Está el padre ausente, está el padre cruel, está el padre tiránico, está el padre consentidor, está el padre sobreconsentidor o sobreprotector, en fin, hay muchas variantes, pero creo que en todos los casos el padre es un ejemplo, es el primer ejemplo que tenemos. Es muy interesante la idea de la impronta que tienen ciertas especies animales, ¿no? Por ejemplo, las aves. Las aves, lo primero que ven lo imitan. Por ejemplo, si un pato crece entre perros, no sabe que es un pato, ¿no? Y si es un pato migratorio, nunca vuela porque creció entre perros y no tiene esa habilidad porque la impronta es diferente. Nuestra impronta es fundamentalmente el padre en ese sentido de un ejemplo. La madre representa mucho más otra cosa, representa mucho más la cercanía física, el cariño, el haber estado dentro de su cuerpo, el habernos alimentado de ella. O sea, la madre es otra cosa, el olor de la madre. El primer ritmo que escuchamos en la vida es el latido de corazón de nuestra madre. La primera métrica que oímos, la primera poesía en ese sentido, es el latido del corazón de la madre. Entonces estamos vinculados de una manera animal en el sentido más directo con la madre. El padre es otra cosa, es esa impronta externa, ese ejemplo bueno o malo que está ante nosotros. ¿Y cómo ves lo que va de la idealización del padre en los discursos a la cotidianidad? Bueno, ha sido muy conveniente la idealización del padre en las sociedades patriarcales porque el padre se convierte en el líder incontrovertible, en el político caudillista al que nadie le puede decir nada, en el jefe de la empresa que siempre tiene la razón, etcétera. Entonces los autoritarismos se han fraguado básicamente a partir de la figura paterna, ¿no? El ejército está constituido de ese modo, las iglesias están constituidas de ese modo, el Papa, pues es el gran padre de la iglesia, ¿no? El Santo Padre. El Santo Padre. Tú citas una frase de Ruth Berlot que dice, es que me gustó muchísimo, no escapa al pasado quien lo olvida. La frase tiene una carga poderosa, el pasado existe por sí mismo, tarde o temprano tendrá su hora.
Efectivamente, nosotros pensamos que el pasado es una especie de gabinete que tenemos en la cabeza, ¿no? Y que ahí está, y hay datos para nosotros que podemos acudir a ellos. Pero el pasado tiene su propia vida. Y eso lo constatamos una y otra vez. De pronto cosas que no sabíamos, pero nos pertenecían, formaban parte de nuestro pasado, resurgen, ¿no? Entonces, el olvido puede ser muchas veces transitorio o puede ser eficaz durante un tiempo, pero puede regresar de otra manera, ya sea porque alguien nos lo recuerde o porque un acontecimiento desde la hipnosis hasta el sueño o una asociación de ideas nos traiga de regreso algo que quisimos cancelar. Entonces, el pasado está ahí, no debemos pensar que podemos superarlo y al contrario, yo creo que es muy peligroso querer romper con lo que ocurrió. Si es traumático, vale la pena absorberlo y sanarlo, pero tiene que estar contigo. Yo, por ejemplo, en la figura del mundo, quería pues tocar ciertas heridas, pero mi perspectiva era tocarlas una vez cicatrizadas. O sea, para mí el proceso de escritura es un proceso de cicatrización. Hay muchas maneras de enfrentar la escritura. Hay quien se solaza, por el contrario, en la herida, quien procura abrirla más, ponerle limón y chile piquín si es necesario para decir este sufrimiento fue desgarrador y atroz. Creo que es una tendencia incluso más común hoy en día, pero ¿no? Si es la de bello, autocastigarte. Pero si es una gran belleza, pues también. No, claro. Es feliz de leerlo. No, desde luego lo disfrutas mucho, no hay nada más extraordinario que el dolor trascendido en placer a través de cómo se escribe eso, ¿no? Fíjate que estabas hablando de la portada de tu libro y está la figura y está el niño que está pintando y pinta una palmera y así. Y me llamó mucha atención porque me hizo pensar inmediatamente en el poema que tu tía, la hermana de tu padre, le escribe, donde hay cosas que son duras, que están allí puestas y donde en algún momento habla de los huertos interiores que traía tu padre, a los que no necesariamente era fácil tener acceso, así como lo que el niño está dibujando. Porque tengo la sensación de que ese libro que empieza de una manera tan dura como comienza tu libro, fue esa búsqueda de los huertos, de poder acercarte, mirar, regar un poquito sus plantas, estar allí. Claro, yo creo que una de las cosas más difíciles de hacer en la vida, en la literatura, es vivir con el dolor y al mismo tiempo transformarlo en otra cosa. O sea, entender que la experiencia del mundo, que muchas veces es quebrada, que te lastima, etcétera, también es una lección de vida y que la mejor manera de entender a los demás con sus defectos, sus errores, es a través de un ejercicio de entendimiento, de comprensión. Y eso no es del todo fácil. O sea, yo creo que los hechos hacen que las cosas sangren, pero la interpretación puede sanar esas heridas, ¿no? Yo digo, en la literatura hay ejemplos sublimes, ¿no? Dostoyevsky estuvo 4 años en Siberia y es un libro amoroso, el de las memorias de la Casa Muerta, a partir de dolores terribles, a partir de la degradación que vivían los prisioneros en los inviernos más crudos en Siberia. Él encuentra ahí dignidad, solidaridad y encuentra una fuerza transformadora de sí mismo en el dolor, y no escribe desde el sufrimiento, sino escribe desde la posibilidad de trascenderlo. Claro, él era Dostoyevsky. Bueno, nos vamos a detener un momentito y regresamos en un ratito. Seguimos con el escritor Juan Villoro y el tema la figura paterna. Juan, hay un momento después de que escribes todo, porque está la parte íntima que tú escribes, luego está la parte de tu padre como filósofo, sus activismos, y al final hay una conversación tuya con tu madre que nos transmites, ¿no? Y entonces tú le preguntas cómo es posible que por un lado tengas tantas fotos de él, lo hayas ido a acompañar cuando estuvo solo, y al mismo tiempo me estés contando estas cosas muy duras que vivió con él y que tú no sabías. Entonces tú aclaras como en 2 ocasiones que lo que tu madre estaba haciendo no era un ajuste de cuentas, ¿no? Al contarte cosas duras. Y yo como mujer y como mamá dije, sí es un ajuste de cuentas lo que está haciendo, Juanecito, te subrayé, ¿no? Y dije, le voy a mandar un telegrama, pero con ella misma, ¿no?
Mira, a mí me parece que lo que dices es muy, muy importante. Yo creo que con los datos que yo doy en el libro, la gente puede hacer interpretaciones distintas a las mías, lo cual me parece muy interesante. O sea, yo hago mi interpretación de la conducta de mi padre, por ejemplo, de decisiones que tomó arbitrarias, etcétera. Yo las quiero entender de una manera, de la conducta de mis hermanos, etcétera, de la de mi madre. En el libro, por ejemplo, cuando yo hablo de que mi madre todavía hoy en día tiene un pequeño altar para mi padre, habla muy bien de él, pero de una manera un tanto abstracta, como de lo que pudo ser, como idealizándolo, etcétera. Yo hago una interpretación donde quizá como hijo romantizo las cosas. O sea, a mí me parece que es una especie de amor póstumo, más allá de la relación que ellos tuvieron. Ella de algún modo construyó un cariño que también nos inculcó a nosotros. Eso me parece a mí. Pero ella en el mismo libro desacredita esto. Ella me dice, no estoy seguro. Si tú lo quieres ver así, ese es tu problema, ¿no? Porque a mí me interesa mucho la posibilidad de poder querer al otro aunque ya no estés con él. Digo, la canción romántica y la poesía tiene muchos ejemplos del amor perdido que conducen o a la nostalgia o al despecho, ¿no? Entonces es la nostalgia de el que sigue esperando, ¿no? Aún estoy en la misma ciudad y con la misma gente para que tú al volver no encuentres nada extraño, dice Juan Gabriel, ¿no? La nostalgia del otro. En cambio, José Alfredo Jiménez dice que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo, ¿no? El despecho, te di de todo, pero así eres que te fuiste. Entonces, en cambio, no hay muchos ejemplos de seguir queriendo más allá del contacto que hubo, más allá de la relación física, más allá de la frecuentación, ¿no? Es decir, convertir ese cariño en un presente a la distancia. Y me parece que eso es de alguna manera lo que yo entreveo en mi madre respecto a mi padre, pero muy posiblemente es una idealización mía porque ella misma no está muy de acuerdo en el libro y creo que tú tampoco mucho. No, yo creo que ella es obvio que quiere mucho al padre de sus hijos, pues es que eso no es un dato menor, ¿no? Que él sea el padre de sus hijos. Y que hay una persona a la que admira mucho, pero a lo que me refiero es que siento que hay un ajuste de cuentas con ella misma, de quién era yo en ese momento, las cosas que uno se pregunta. ¿En qué estaba yo pensando? ¿Qué estaba haciendo? ¿A qué horas me inventé, no? Esa burbujita romántica. En fin. Sí, eso es cierto, porque no es la misma persona la que se casa a los 21 años que la que recuerda esos 21 años a los casi 90 años, ¿no? Y que si hubiera tenido a los 21 años la madurez que tiene ahora, pues probablemente habría actuado de manera muy diferente. Como todos nosotros tenemos varias vidas. Pero que actúa así porque existen ustedes, ¿no? Sí. Carmen y tú, y eso es una maravilla. Entonces esas son las cosas confusas, ¿no? Complejas de las mamás. Juan, y estamos esperando el libro de Estela. Oye, Juan, y volviendo a tu papá, hay algo que fue como muy emocionante. Él estaba, y quizá complicado, no sé, él estaba en el Colegio Nacional, ¿no? Entonces tú fuiste invitado a participar en el Colegio Nacional y hay algo que me impresiona y es que son las fechas. O sea, tú entras el 25 de febrero al Colegio Nacional y 8 días después, el 5 de marzo, muere tu papá, pero tu papá llegó allí, te recibió en el colegio. Yo como tengo pensamiento mágico, yo dije, pues don Luis esperó a su hijo para acompañarlo. Sí, yo pienso exactamente lo mismo. Yo creo que él hizo un esfuerzo enorme para no morir. Él estaba ya muy, muy tranquilo, esperando el final, realmente con una manera de renunciar a todo prácticamente budista, ¿no? Montaigne decía... la filosofía es una preparación para la muerte. Y yo le decía a mi papá, pues sí, pero a ti se te está pasando la mano, porque estaba pues prácticamente así en un estado casi de dicha, esperando el final, y salió a la calle por última vez para el ingreso al colegio, que bueno, que para él era una cosa significativa, porque pues yo realmente nunca tuve una carrera académica formal como él hubiera querido. Él, dentro de las muchas cosas que a mí me parecen absurdas que me dijo, fue una vez cuando yo le dije,
no sé qué estudiar, qué carrera, todo. Me dijo, no te preocupes, lo único que importa es el doctorado. Y a mí me pareció muy pedante eso y me pareció absurdo. Además, yo no quería estar toda la vida en una universidad. Entonces, nunca tuve una vida, digamos, suficientemente académica para sus estándares. Entonces, quizá esa entrada al colegio le parecía como que al fin yo, a los 57 años, empezaba a corregir el rumbo. Pero, ¿qué fue lo primero que dijo cuando supo? ¿Tú se lo dijiste personalmente o cómo se enteró? No, porque él formaba parte del Colegio Nacional, entonces ha habido creo que dos casos de padre e hijo que han estado en el Colegio Nacional, ¿sí? Pero nosotros solo convivimos esa semana. Digo, no convivimos en el colegio, solo fue al acto de ingreso y falleció, como tú dices, un poco después. Sí, pero fue un acto maravilloso el de ir, pero a ti te manifestó su contento de cohabitar contigo. No, sí, allí. estaba extraordinariamente feliz, contento. Además, él esta cuestión de los afectos, gracias al contacto con los zapatistas, con los pueblos originarios, que él se abrió mucho emocionalmente y también tuvo un ictus que lo limitó durante un tiempo en sus facultades, digamos, de raciocinio, y entonces la sustituyó con una vida afectuosa más rica. Y tú también estuviste con los zapatistas, ¿no? Sí. Con Marichuy. Sí, pues ese es un legado de mi papá que pues yo he tratado de estar a la altura. Eso es muy difícil, pero realmente yo creo que hay una esperanza para México extraordinaria en la sabiduría de los pueblos originarios, en las propuestas que tienen de un tipo de democracia directa, de ciudadanización de la política, equidad de género que no existe en otras comunidades. Realmente en situaciones muy precarias han hecho algo excepcional y pues yo he tratado de estar cerca en la medida de lo posible de esta causa que tanto apoyó mi papá. Pues tenemos un rinconcito de recomendaciones. Me voy a ir a 1000 por hora porque ya casi no tenemos tiempo. Entonces, bueno, Pedro Páramo de Juan Rulfo, ya Juan habló de él. La muerte del padre, un libro autobiográfico del escritor noruego Karl Ove Knausgård. A partir de la muerte de su padre alcohólico, el escritor hace un meticuloso y descarnado viaje de memoria. Este es el primero de sus 6 libros autobiográficos. Y me llama la atención, Juan, porque hay quien lo compara con Proust, pero pues Proust es exquisito y este es un rudo. Entonces... Sí, totalmente. Sí, hay técnicos y rudos, como en la lucha libre. A ti te lo leí eso, los técnicos y los rudos. Entonces nos seguimos rápidamente. Las cartas del padre de Franz Kafka, las cartas a un padre autoritario que no supo soportar las diferencias con sus hijos. Esta película es una maravilla, Las invasiones bárbaras de Denis Arcand. Remy, un profesor de historia, tiene un diagnóstico de un cáncer terminal, no se lleva bien con su hijo porque él es un hombre de izquierda, es un luchador social y su hijo un empresario rico en Londres. Y cómo al final, cuando ya Remy sabe que va a morir, cómo se arma esa maravillosa despedida. Él dice, yo quiero morir rodeado de mis amigos y cuando yo diga y cuando yo todavía sea yo. Entonces, de veras, es una película que no nos deberíamos de perder. Y otra que es El olvido que seremos, el entrañable libro que escribió Héctor Abad. Regresa a su mirada de niño para hablar de la vida de su padre y también está la película. Su padre era un defensor de los derechos humanos que fue asesinado por los paramilitares en Colombia. La película está en Netflix. Bueno, ya rapidito, otro clásico, Padre Padrone de los Taviani, y ya nos vamos. A ver, Juanesito, ¿tú qué nos recomendarías? Tú que eres el más espectacular de los lectores. No, bueno, hay muchísimos libros, pero bueno, hablábamos de Dostoyevsky, los hermanos Karamazov. Ahí son 3 hermanos, 3 maneras distintas de ver la figura del padre. Y aunque no sea del padre, ¿tu libro preferido del mundo mundial? Uy, Los 3 mosqueteros, de Alejandro Dumas. ¿En serio? Sí. Juanesito, ¿hay algo que nos quieras comentar? No, pues nada más darte las gracias. Me ha parecido maravilloso estar contigo otra vez. ¿Y sabes cuál nos recomendamos? Palmeras de la brisa rápida, tu libro que no tiene que ver con el padre, sino con tu familia materna. Sí, con el mundo de mi madre en Yucatán. Es un recorrido por Yucatán, es un libro de viajes. Sí, es una crónica deliciosa. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes por recibirnos en sus casas. Los esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente.
Escriba, opine, sugiera temas. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Les escuchamos.